a dar principio a las actividades de hoy. La primera plática está a cargo del doctor Provencio. Él es ingeniero electricista, tiene maestría en física y doctorado en la enseñanza de la física y las matemáticas. La plática sobre la que va a versar el doctor Provencio hoy es sobre aspecto de computadoras y la situación actual, el ritmo de crecimiento y cosas de esa naturaleza. Con ustedes el doctor Provencio. Gracias. Decía hace un momento al ingeniero Aldaz que el problema más serio que he tenido en mi vida profesional vino en 1972, cuando instalada una máquina gigantesca que tenía en sus memorias a todo lo que ocurría en el gobierno, todos los presupuestos, todos los planes, todos los proyectos, todo el personal, y a la cual tenían acceso todos los funcionarios de cierto nivel, es decir, todos los directores regionales, tomando en cuenta que en todas las dependencias del gobierno federal hay una división de 6 hasta 12 regiones para todo el país. El resultado inmediato fue que la máquina, técnicamente perfecta, con programas sin falla alguna, con doble y triple elemento de repuesto, con computación por triplicado y con memorias por triplicado, todas ellas interconectadas por líneas telefónicas, cuando menos por 3 pasos distintos. Fallaba, y fallaba en una forma tremenda. Vamos a suponer el caso típico que fue el que investigamos. La oficina de Dallas del Departamento de Fomento de la Habitación se encontraba con que no sabía cuál era el estado de sus programas en desarrollo. La oficina de Dallas, que cubre la región suroeste de los Estados Unidos, tiene en un momento dado 200,000 habitaciones en construcción, y estas están siendo construidas por 2,000 contratistas y tienen probablemente 5,000 contratos que están siendo pagados por desarrollo. El ciudadano que quiere comprar una casa habitación a bajo precio hace un ahorro, después de ese ahorro localiza un contratista que esté afiliado al sistema al sistema federal, le entrega ese ahorro y entonces el contratista, en un periodo relativamente nominal de 90 días, le entrega al ciudadano su casa y el ciudadano le paga al banco fulano o a la caja de ahorros fulana o a la compañía de seguros X las mensualidades correspondientes hasta pagar el 90% restante del valor de su casa, un procedimiento que me parece que se ha extendido a muchos países del mundo. Sin embargo, había un retraso de 3 a 6 meses en el movimiento de fondos, y ustedes saben que cuando los fondos son en millones, los intereses a 9 o a 12% en 6 meses de una cantidad de millones son una cantidad relativamente fuerte, y todo ello se perdía por falta de comunicación. Típico, vamos a suponer que un contratista en la ciudad del Paso había obtenido desarrollos con los cuales tenía derecho a que se le entregara $1,000,000. Entonces él entregaba su documento de desarrollos
el día último del mes de junio y esperaba que para el día último del mes de julio, 30 días después, de llegar a su $1,000,000. El $1,000,000 estaba dando vueltas, estaba tardando 6 meses en llegar. $1,000,000 vamos a suponer al 6%, en 6 meses, o sea, el 3% de 1,000,000, pues es una cantidad razonable, ¿verdad? Más o menos suficiente para comprar 3 Cadillacs. Y al tratar de determinar qué sucedía, habían venido consultores de TRW, una empresa de consultores en computadoras de IBM, que era la compañía rival a la que instaló la computadora gigantesca, y de CDC, que era la compañía que había instalado la computadora gigantesca, y ninguno de ellos había dado con la clave. Entonces estuvimos trabajando durante los meses del verano y encontramos con que la clave era el sabotaje deliberado de ciertos oficinistas que tenían temor de que la existencia de la computadora les hiciera perder el empleo. Es decir, la oficina de estadística, por ejemplo, que consistía de un profesionista, 3 subprofesionistas y 7 secretarias, había tenido la idea, por X causa, que el día que se implementara la computadora, la oficina de estadística se iba a manejar con un profesionista y un subprofesionista, e iban a ser dados de baja la docena de secretarias y los 5 subprofesionistas adicionales. Entonces de allí procedía el sabotaje deliberado, que consistía en cosas tales como tomar las tarjetas. Esta era una máquina que operaba con tarjetas, tomar las tarjetas y hacerlas, cortar las tarjetas en la máquina 26 con un error deliberado, con lo cual se le metía una llave de tuercas al engranaje, se paraba la máquina, el informe que se había pedido no se daba, sino que se daba un informe distinto. En fin, una vez que supimos qué era lo que sucedía, venía la segunda parte: de qué sirve encontrar el mal si no se ha encontrado el remedio. Entonces el remedio ya existía, porque en la Secretaría de Hacienda, o sea, en el Departamento de Control del Impuesto sobre la Renta, habían preparado una serie de películas explicándole al personal oficinista, subprofesional y profesional cómo procedía a hacer funcionar computadoras en un sistema y cuál era la responsabilidad, el futuro y el peligro de las personas que actualmente estaban empleadas en esa oficina. Tomamos como ejemplo el caso de una oficina que emplea un profesionista, 3 subprofesionistas y 6 oficinistas. Hacemos la siguiente observación: el profesionista seguirá funcionando como profesionista encargado de la dirección de la oficina. Las 3 personas subprofesionistas, una de ellas tendría que ir y aprender a programar máquinas computadoras en un lenguaje sencillo y elemental que hace 9 años o hace 8 años, cuando tuvimos este problema, hubiera tenido que ser Fortran. El día de hoy sería Fortran básico o BASIC, o tal vez algún otro lenguaje más sencillo. Y las otras 2 personas subprofesionistas no tendrían que aprender el lenguaje, solamente el manejo de la máquina. Y el personal de oficinistas tipo secretaria solamente tendría que aprender ciertas definiciones y ciertos nombres. O sea, que enviando a una de las 10 personas afectadas a una escuela que equivalía a 3 meses de tiempo completo,
o sea, un año de tiempo parcial, por cuenta del gobierno, tanto en cuanto al costo de matrícula como en cuanto al tiempo invertido, era suficiente para que aquella oficina de estadísticas funcionara de acuerdo con la computadora y no iba a perderse, no iba a eliminarse absolutamente un solo empleo. Lo único que iba a suceder era que aquella oficina iba a ser capaz de aumentar la cantidad de trabajo que podía desarrollar. Estoy refiriendo a este incidente porque para el ingeniero industrial o para cualquier ingeniero que trata de innovar, uno de los más serios problemas es el temor de quien va a ser innovado de perder o el empleo o la oportunidad de progresar y de subir dentro de ese empleo a uno de mayor categoría o de mayor sueldo, o la posibilidad de que después de estar 20 años al frente de esta oficina le vayan a traer un chamaco de 21 que acaba de salir recibido de ingeniero industrial y le vaya a quitar la chamba. O sea, ese es el problema más serio que el ingeniero industrial innovador tiene que resolver, un problema de interacción entre hombre y máquina. Ahora bien, ¿cuál es el estado actual de la interacción entre hombre y máquina? Que es lo que me había pedido el ingeniero Aldaz que presentáramos. Vamos a ver, en mis años de posgraduado en la Universidad de Denver por 1948, me tocó trabajar un sábado y parte de un domingo con una máquina construida por Remington para el servicio militar de los Estados Unidos, que se llamaba Univac, modelo número 1, serie número 1. Esa máquina originalmente había sido construida teniendo como objeto el resolver matrices, el encontrar el valor numérico de una matriz de 17 por 17 elementos. El resolver, el poder encontrar la solución de una matriz, fue la clave o la llave o la cosa que nos hizo diseñar computadoras. Entonces esa máquina se utilizó para resolver esas ecuaciones que se necesitaba resolver para poder demostrar definitivamente que se podía construir una bomba nuclear. Entonces, el nacimiento de la carrera de ingeniería industrial, el nacimiento de la carrera de ciencias de la computación, el nacimiento de las computadoras, se puede establecer con cierta claridad en una fecha no mayor que el día 6 de junio de 1943, porque el día 6 de junio de 1943, en el 43 o 44, cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Europa en la época de la Segunda Guerra Mundial, toda la planificación de ese desembarco y posteriormente toda la planificación de ese suministro había sido hecha por matemáticos y físicos que trabajaban como investigadores y planificadores de operaciones, ¿no? Y el primer uso de la ingeniería industrial fue en esa ocasión y durante el resto de la Segunda Guerra Mundial. El primer problema que resolvieron satisfactoriamente los ingenieros industriales fue el de cómo acabar con la amenaza de los submarinos alemanes. Haciendo un estudio, se encontraron que el sistema de navegación alemana es altamente sistemático y prescribía que el submarino debería de funcionar invariablemente a 10 metros bajo la superficie del mar. Entonces, una vez que se investigó y por medio de estadísticas se encontró que todos los submarinos alemanes viajaban invariablemente a 10 metros bajo la superficie del mar,
Entonces todas las bombas de profundidad se ajustaron a explotar a 10 metros bajo la superficie del mar, con lo cual en un periodo de 30 días se acabó con la gran cantidad de submarinos que, como enemigos del movimiento de barcos, habían prolongado bastante la duración de la Segunda Guerra Mundial. Problema que no fue posible resolver en la Primera Guerra Mundial porque nadie había pensado en usar la técnica de la investigación de operaciones. Bien, la computadora pues nace en 1944, 43, 44 y va siguiendo su progreso, y en 1970 podemos decir que se establece el concepto de la computadora gigantesca, ¿no? El macrosistema. Existen entre los macrosistemas más notables el macrosistema universitario de California, terminado en 1975, que interconectaba las computadoras de la Universidad de California, la Universidad de Stanford, el Instituto Tecnológico de California en Los Ángeles y otras menores, y que permitía resolver problemas inmensos. El sistema interconectado de la Secretaría del Patrimonio de Estados Unidos, General Services, que permitía, en teoría, tener un control de todo lo que ocurría en el gobierno con datos instantáneos, y el sistema interconectado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que permitía saber dónde estaba todas y cada una de las cosas que se poseían y que estaban haciendo. No sé yo si haya habido otros sistemas gigantescos. La compañía de teléfonos, que es otro sistema gigantesco, empezó a instalar, pero para 1975 no había terminado de instalar un macrosistema para interconectar todo el país. El problema de que sufrió la compañía de teléfonos para hacerlo fue la falta de personal capacitado. La compañía de teléfonos, con todos sus recursos, está en posición de comprar a las universidades personal capacitado, y estuvo buscando cuál era el personal capacitado. Entre 1970 y la fecha actual, según el informe que tengo, en los últimos 3 años, y con buenos resultados por fin, la compañía de teléfonos ha contratado contadores que sepan manejar computadoras, ingenieros de cualquier especialidad que sepan manejar computadoras, físicos y matemáticos que sepan manejar computadoras. Pero por ningún motivo ha tenido resultados satisfactorios con las personas cuyo plan de estudios fue específicamente en ciencias de la computación, sino con aquellos que tienen la computación como su segunda opción. Sin embargo, cuando la compañía de teléfonos estaba instalando su macrocomputadora, hicieron un estudio utilizando la técnica del análisis de sistemas y llegaron a la conclusión de que a la compañía de teléfonos le resultaba más conveniente tener un número considerable de máquinas pequeñas enlazadas por líneas telefónicas. Que la idea de la macrocomputadora se había convertido en un gigante cabezudo que iba a pesarle tanto la cabeza que se iba a caer hecho pedazos. Entonces, procedieron a pedir en concurso en el año de 1975 a los diversos postores, anunciándolo en las revistas especializadas y no especializadas, que querían una máquina pequeña, fácilmente interconectable, con acceso inmediato. Entonces, diversas máquinas fueron propuestas, todas ellas con costos entre $10,000 y $100,000 por unidad de escritorio, con excepción de dos tipos raros. Uno de los tipos raros fue una compañía creada por
radioaficionados en el año de 1936 y dedicada a la venta de cosas baratas para el desarrollo de las aficiones basadas en aparatos electrónicos. Y propusieron la máquina TRS-78. La máquina TRS-78 era una máquina con una memoria de 8,000 unidades que podía llevar el control de contabilidad y el control de otras cosas de una empresa pequeña, la empresa típica de 15 empleados, con un tablero de control similar al de una máquina de escribir y una pantalla de televisión. Dicha máquina, hecha para venderse por $7,500, valía mucho menos que las demás máquinas portátiles que había en el mercado entonces. Y la compañía Sylvania, que es uno de los fabricantes de equipo telefónico, compró e instaló en todas sus instalaciones, en todas sus plantas, maquinitas modelos 76 y 78 de Radio Shack. La otra empresa, digamos, medio loca, eran 3 profesores universitarios que funcionan como la compañía Apple, que quiere decir manzana o manzanita, que también formaron una maquinita computadora con componentes baratos y la lanzaron al mercado por una cantidad menor que $10,000. Se pensaba hace 4 años que bajar de $10,000 en una máquina computadora era imposible. Pero hace un año, la compañía Radio Shack, que es a la que me refería, lanzó al mercado la máquina 80, modelo 80, que en su versión más sencilla, o sea, con una memoria de acceso libre de 8,000 unidades, tiene un costo de unos $490 y tantos. ¿Qué quiere decir eso? Que en una empresa en la cual tienen con qué comprar una máquina de escribir, que vale más o menos $500, una máquina buena para escribir, van a comprar una máquina de escribir, pero el día que tengan con qué comprar 2 máquinas de escribir, en vez de comprar la segunda máquina de escribir, van a comprar una maquinita computadora. Piensen ustedes un momento qué es lo que eso significa. Que del día de hoy o del día de hace un año en adelante, no habrá persona capacitada para funcionar en el mundo moderno que no sepa manejar la maquinita computadora. ¿Por qué? Porque en toda empresa en la cual puedan comprar 2 máquinas de escribir, van a comprar una máquina de escribir y una máquina computadora. Naturalmente la TRS-80 de $500, la más elemental, no puede hacer muchas cosas. Entonces se le pueden agregar mayor cantidad de memoria y llegar, digamos, a $3,000, $4,000, $5,000, con los cuales se puede obtener una máquina capaz de hacer el 99% de lo que pueden hacer las computadoras gigantescas que valen más de $1 millón, con una máquina formulada por componentes, con un tablerito, con una grabadorcita de cinta, con una pantallita de televisión y con el lenguaje básico o con algunos de los lenguajes sencillos. ¿Qué es lo que pueden hacer esas máquinas? Pues pueden hacer cosas tan elementales y tan difíciles como llevar contabilidades, calcular en 3 horas el costo de construcción de este edificio. Eso no quiere decir que van a desplazar a los ingenieros, porque los ingenieros tienen que ir a medir y eso no lo puede hacer una computadora. Tienen que calcular el número de metros cuadrados dándole a la máquina computadora sus programas y pidiéndole los resultados. Tienen que calcular el costo de materiales llamando por teléfono a ver cuánto va a valer mañana el cemento y cosas así por el estilo. Pero el trabajo rutinario que normalmente se hubiera llevado 2 o 3 semanas, se va a hacer en 2 o 3 horas, en el caso de una empresa constructora. El control de inventarios de una empresa productora actualmente
se lleva con una computadora conectada a la caja. Una computadora un poquito mayor que la TRS-80 conectada a las cajas. Cada vez que sale un paquete de cigarrillos que tiene un número clave, la cajera lo marca, entra a la memoria de la computadora y la computadora se ajusta. Al día siguiente llega el comprador y le pregunta a la computadora cuántos cigarrillos disponemos. La computadora le dice tantos cigarrillos disponemos, hace su orden, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Que tenemos la obligación, aquellos que estamos en el campo de la enseñanza, de preparar dos tipos de individuos para que puedan funcionar en el mundo moderno, y ese mundo moderno ya llegó, ya está con nosotros, no va a venir en el año 2000, va a venir en el año 1980, vino en el año 1979. Y esos dos tipos de individuos son, uno, el oficinista y profesionista capaz de manejar la computadora básica. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los oficinistas y todos los profesionistas, incluyendo los de las escuelas de ciencias sociales y revoluciones y cosas así por el estilo, van a tener que aprender un poquito más de matemáticas en preparatoria, porque sin matemáticas no van a poder entenderse con la máquina. Y la otra, que va a haber que aumentar grandemente el personal capaz de mantener, instalar, reparar y modificar las máquinas computadoras de escritorio. Personal que actualmente no existe y que en el caso de los Estados Unidos es el limitante número uno para la generalización absoluta de la máquina computadora. No sé si ustedes sepan que en la Navidad que acaba de pasar se vendieron en los Estados Unidos 250,000 computadoras TRS-80 para individuos que las querían tener en su casa para jugar con ellas, no para uso de oficina. Se vendieron otras tantas para uso de oficina, pero para individuos que querían tener una maquinita de esas para divertirse. Y si ustedes observan los avisos económicos de los periódicos del otro lado, se encontrarán que muchos ya se aburrieron de la maquinita y la andan ofreciendo por 250 o por $200 en perfectas condiciones de uso. Entonces las maquinitas computadoras de escritorio ya llegaron, ya están aquí. Lo que quiero yo saber es si ya está aquí el personal que las puede manejar y el personal que las puede instalar y reparar. Y ahí viene el cambio más notable en la carrera de ingeniería industrial desde que la guerra la hizo factible. Gracias. Si a ustedes les parece conveniente hacer comentarios, si me permite, doctor. La ponencia que va a estar a cargo de un servidor después del receso y de las preguntas y comentarios que haga el doctor se refiere al Plan de Estudios de Ingeniería Industrial y de Sistemas, y vamos a tocar con cierta profundidad lo que nosotros estamos tratando de hacer respecto al uso de las computadoras y la preparación requerida para que sean bien empleadas las máquinas. Aparte de la TRS-80, solamente quería comentar lo siguiente de las cosas que mencionaba el doctor. Hay un aspecto importante en la maquinita TRS-80 que inicialmente recibía como equipo periférico, es decir, aparte de la unidad central de procesamiento, unidades de disquete, es decir, disco magnético, que permiten a la máquina tener capacidad de memoria extra. Esta recibe el nombre de memoria secundaria. La TRS-80, que salió primero, así funcionaba, era un disquete flexible como del tamaño de un disco de 45 revoluciones, y actualmente la TRS-80, ¿qué no será para allá? La TRS-80 de la Radio Shack también acaba de lanzar al mercado la versión 2, TRS-80-2, y la diferencia entre la primera versión y esta es que ahora esta máquina trae ya la unidad de disquete integrada al sistema, y la máquina no funciona a menos de que tenga el sistema operativo en el disquete, y es un disquete un poco más grande, de mayor capacidad,
y que además se le pueden agregar hasta 3 módulos más del mismo tamaño. Ya podríamos en un momento dado inclusive hablar de cantidades de caracteres que puede manejar la máquina. También por el otro lado, si bien es cierto, la TRS-80 fundamentalmente funciona con el lenguaje BASIC, también el mismo fabricante proporciona un paquete que le permite al sistema funcionar con el lenguaje Fortran, modificado, pero en fin, es en mi opinión, y porque nosotros hemos tenido la experiencia de trabajar con una de ellas, nosotros tenemos una computadora TRS-80 precisamente con el máximo de capacidad para ese tipo de máquina, que son 48,000 caracteres. Tenemos una impresora de línea, una unidad de cinta, pero a mí en mi opinión, lo que más fabuloso se me ha hecho de esa máquina es la versatilidad de su unidad de disco. Es increíble lo que puede hacer uno con los disquetitos. Tenemos trabajando con ellos algún tiempo y realmente es fundamental. Y es una herramienta que, ya lo decía el doctor Provencio, de que ahora se va a requerir que profesionistas sepan hacer uso de esa maquinita. El trabajo se facilita en muchísimo, ¿verdad? Y sí es importante que además, es decir, el cambio ya está dado, ¿verdad? Tradicionalmente se les enseñaba a los alumnos nada más el lenguaje de programación Fortran, pero la máquina, cómo funciona la máquina, cómo hacer uso de ella, pues era prácticamente imposible, ¿verdad? Porque se disponía de una computadora de mediana escala y ahí tenían operadores, en fin, recibían sus programas y nada más les daban el resultado. Actualmente ya lo que se requiere es no solamente que se sepa programar, ya sea en Fortran o en BASIC o BOL o lo que sea, sino que también se sepa manejar a la máquina. Sí, eso era nada más a manera de comentario complementario. Si quisieran hacer alguna pregunta o alguna observación, con todo gusto. Ustedes se habrán dado cuenta de que en la actualidad es perfectamente posible echarse $500 en la bolsa, bueno, $505 en la bolsa por el impuesto de $25 más los 480 de la máquina, ir a una de las 5 tiendas de computadoras que hay en el otro lado, comprar la computadora, echarla en la cajuela del automóvil, venir y ponerla en la casa y hacer programas esa misma noche. O sea que viene la computadora con dos manualitos. El lenguaje básico es Fortran básico, o sea, es un Fortran para señoritas, ¿no? Es realmente lo que es, de modo que es una vez que alguien aprende el Fortran, pues es muy fácil usar el Fortran para señoritas. Si aprende el Fortran para señoritas primero, pues con un poquito más se aprende el Fortran 4 internacional o alguno de ellos, ¿no? Muchas gracias. No se vayan, hombre, ahorita comentamos. ¿Qué decías tú de que te falta qué? Yo digo, debido a que no se hacen las preguntas, siempre está dando por lo que menciona el doctor Provencio. Sí, digamos. Nos hace falta conocer la chiquita verdad de horas que hay. Usted, la máquina la tienen en acceso básico. Sí, nosotros definitivamente, inclusive hemos boletinado algunos cursos que se han dado sobre programación de computadora en el lenguaje BASIC, y el último curso que se implementó llevaba más que la orientación de aprender el lenguaje BASIC, más que otra cosa llevaba la intención de adquirir aprendizaje en cuanto a estructura de datos, es decir, creación y mantenimiento de archivos, fundamentalmente en el disquete. Y sí quisiéramos pues ahorita hacerles una invitación atenta a todos aquellos que deseen conocer la maquinita de la que estamos hablando. Ahí en el Instituto de Ingeniería y Arquitectura tenemos una, en el Tecnológico tienen otra. De hecho la universidad ahorita tiene 2, una en la Dirección de Investigaciones. El día 24, en el Centro Cívico de la Ciudad del Paso va a haber una exposición de máquinas